Bien, hermanos y amigos, después de haber tenido una pausa en cuanto a lo que venimos estudiando, debido a que la semana pasada estuvimos allí en un culto unido en Girón, vamos a volver a retomar nuestro tema de estudio en la escuela dominical. Ya estamos entrando como a la última parte de este estudio que se ha planeado, y recordemos que nuestro tema es la adoración pública o la adoración congregacional. ¿Cómo hemos de adorar al Señor como iglesia cuando nos reunimos en su nombre? Y en este momento, precisamente, estamos estudiando cada uno de esos elementos o de esas partes que deberían constituir un culto público en cualquier iglesia cristiana. Hemos venido estudiando esos elementos con un poco más de detenimiento. Por ejemplo, la última ocasión, hace 15 días, veíamos unas directrices bíblicas en relación con la oración, en relación cuando leemos la palabra de Dios en la iglesia, y también en cuanto al uso del amén en la congregación, en medio de la adoración. En esta mañana, hermanos, el propósito será, con la ayuda del Señor, solamente nos vamos a centrar en un elemento del culto de adoración, y es lo que tiene que ver con los cánticos. Hoy estaremos meditando en los cánticos en la iglesia, los cánticos como un elemento del culto de adoración, ¿sí? Y les recuerdo, hermanos, también que pues estos estudios me ha apoyado también en varios hermanos que han dado claridad en cuanto al tema, hermanos cercanos a nosotros que han arrojado luz al tema. Allí quisiera mencionar al hermano Waldron y a varios otros pastores que han aportado en cuanto a esto. Y esto también lo menciono no solo para aclarar esto, sino que para que veamos que no es meramente una ocurrencia del pastor o algo así, sino que realmente es algo que la iglesia ha creído y ha practicado pues a lo largo de los siglos. Nosotros sabemos que la iglesia de Cristo no solamente es visible, local, sino que la iglesia es universal. Y la iglesia cristiana, especialmente las iglesias que tienen un enfoque reformado, han practicado también estos elementos del culto de adoración. Hemos de adorar al Señor, ya me refiero a cantar a Dios en privado, pero también lo hemos de hacer públicamente como iglesia. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, que es nuestra primera parte que vamos a ver a continuación. Y aunque de pronto usted no lo crea o nos asombre un poco, el tema de los cánticos en la iglesia generalmente siempre ha sido causa de varias controversias en medio de las mismas iglesias, y creo que eso en un sentido perdura hasta hoy en día, pero ha sido un tema que de pronto nosotros ahorita lo pasamos por sentado, pero no siempre fue así. De hecho, incluso entre la historia misma de los bautistas, por allá en el siglo XVII, XVIII, hubo una división grande por el tema de la implementación de los himnos en el culto público. Entonces, la gran pregunta que vamos a responder en esta mañana es: ¿deben ser los cánticos una parte de la adoración en la iglesia? ¿Son una parte necesaria de la adoración como un elemento del culto? Vamos a buscar responder a esa pregunta, y en la segunda parte quisiera mencionar algunos aspectos ya más precisos y más prácticos que tienen que ver con eso de los cánticos. Entonces veamos lo primero, hermanos. La respuesta a si los cánticos deben ser parte de la adoración es un rotundo sí. Si los cultos son cultos de adoración, sería inconsecuente que en medio de la iglesia no hayan cánticos al Señor, ¿cierto? En señal de gratitud, en señal de adoración. Sería difícil pensar en un culto de adoración formal de una iglesia, una reunión formal sin cánticos al Señor. No sería posible. Sin embargo, hermanos, la razón principal por la cual lo hacemos es porque la Escritura así nos lo muestra.
Todo lo que hacemos como iglesia cuando nos reunimos para adorar al Señor debe tener un precedente bíblico, un sustento en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la Biblia deja claro el uso de cánticos en la iglesia, de manera que vamos a ver en esta primera parte varios textos bíblicos puntuales que nos muestran la realidad de los cánticos en la iglesia. El primero de ellos, si me quieren acompañar allí, es Mateo 26, versículo 30. Evangelio de Mateo, capítulo 26, el versículo 30. Dice ese texto: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hermanos y amigos, el contexto de ese versículo, si ustedes lo notan, es la institución de la cena del Señor. Es la noche en que nuestro Señor Jesucristo fue traicionado, fue entregado, y el contexto es la Pascua. Recordemos que anualmente el pueblo de Israel celebra la Pascua como una conmemoración, un recuerdo de la salida de Israel de Egipto, como el Señor los libró de Egipto. Y ellos una vez al año celebraban la Pascua. Y notemos que luego de cenar allí en el aposento alto y dejar establecida la institución de la cena del Señor para los creyentes como una ordenanza, ¿cómo finalizó esa reunión? Con un cántico al Señor. Nuestro Señor Jesucristo cantó a Dios junto a sus discípulos antes de salir al monte de los olivos. Y aquí cuando dicen cantó un himno, en realidad se refiere a un salmo de David, porque por la tradición de los judíos, cuando ellos celebraban la Pascua, antes de la comida, generalmente cantaban los salmos 113 y 114, y después de finalizada la comida, generalmente cantaban los salmos 115 al 118. Históricamente los judíos han cantado esos salmos durante la Pascua, y es probable que alguno de esos salmos es los que cantó el Señor allí aquella noche junto a sus discípulos. Pero lo que me interesa acá, o lo que nos interesa en este momento, es el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya cantado al Señor junto a sus discípulos, en presencia, y cantaron en presencia del Señor mismo. Cristo mismo nos da ejemplo de eso. Ahora vayamos al libro de los Salmos. Vamos a ver allí algunos salmos que también nos hablan de cantar a Dios como un elemento del culto. Por ejemplo, veamos el Salmo 47, versículo 67. Salmo 47, versículo 67. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Voy a leerlos de una vez los salmos. Salmo 98 también. Salmo 98, versículo 1, versículo 4 y versículo 6. Dice: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Otro salmo más, Salmo 100, versículo 1 y 2, más adelantico. Salmo 100, versículo 1 y 2. Tenemos lo mismo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. El testimonio de la Escritura es abundante en cuanto al uso de cánticos al Señor como adoración, y estos realmente son solo unos pocos ejemplos de todo el libro de los Salmos. ¿Qué quiero resaltar de esos salmos que acabamos de leer, hermanos? Por un lado es un mandamiento. Si notan que varias veces dice cantad a Jehová, cantad en forma de un imperativo como mandamiento.
Es decir, el pueblo de Dios está llamado a ejecutar una acción de adoración a Dios. ¿Y esa acción cuál es? Cantar. Y cantar no puede ser hacia adentro. Cantar requiere que sea algo audible, con nuestras cuerdas vocales se ejerciten. Por eso allí decía, levantad la voz al Señor. Pero también de esos salmos podemos ver varias enseñanzas. Por ejemplo, ¿quién es el objeto de nuestra adoración? El Señor. Cantad a Jehová, cantemos a Dios. Quizás en otros contextos los cánticos pueden tener otro motivo, pero cuando la iglesia está reunida en su nombre, adoramos ¿a quién? Al Señor. Y lo hacemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque piense en esto, ¿cómo Dios el Padre puede aceptar y que nuestros cánticos le resulten agradables? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque no importa cuán melodiosa o hermosa pueda ser la voz de nosotros, de alguien, lo que lo hace aceptable al fin y al cabo es estar en Cristo. Hemos de cantar también llenos del Espíritu Santo. Segundo, también que podemos aprender de esos salmos que leímos ahorita, es cómo hemos de cantar al Señor. Varios de esos salmos nos dicen también no a quién, sino al cómo. ¿Cómo hemos de hacerlo? Bueno, nos dice varias veces, cantad al Señor con alegría, cantad alegres a Jehová. Esto implica que cantemos con fervor, con energía, con emoción. Hemos de cantar al Señor también con inteligencia y con entendimiento, es decir, con doctrina. Hemos de cantar con fe, no dudando de lo que cantamos, con gracia en nuestro corazón. Pero hay otros textos que quiero que veamos, hermanos. Efesios 5:19. Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice allí el apóstol Pablo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es Efesios 5, 19. Y este pasaje es importante, hermano y amigo, para nuestro tema en esta mañana. ¿Cuál es el contexto de Efesios? El de una iglesia local, ¿cierto? Pablo no está hablando aquí de una adoración privada. Él está hablando en el contexto de una adoración pública. Pues dice en plural, antes de decir salmos, himnos y cánticos espirituales, dice hablando entre vosotros, entre ustedes. Nos hace énfasis también en aquel a quien cantamos, al Señor. ¿Cómo? Con todo el corazón, dice este versículo. Alabando al Señor en vuestros corazones. Con gratitud, el verso que sigue dice, dando siempre gracias a Dios Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero este pasaje nos dice algo más. Noten cómo Pablo dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Cuando dice salmos, se refiere efectivamente al libro de los salmos. Cuando habla de himnos, se refiere quizás a una forma más sencilla de cantar, o cánticos es cualquier palabra que sea cantada. Cánticos espirituales se refiere a que deben provenir del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. De hecho, el versículo que antecede es sed llenos del Espíritu. De manera que aunque salmos, himnos y cánticos espirituales pueden tener similitudes entre sí, no se refieren a exactamente lo mismo. Es decir, ¿qué tenemos acá? Una variedad en cuanto a los cánticos, Hay otro pasaje que es muy similar a este, que usted lo recuerde, Colosenses 3:16, es muy similar. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, y miren, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor,
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es Colosenses 3:16. Es muy similar y básicamente nos resalta lo mismo. Nuevamente, es en un contexto de una iglesia local. Con esto no estoy diciendo que no podamos cantar privadamente al Señor, desde luego que sí, pero lo que me refiero es que estos versículos se aplican principalmente en un contexto de adoración congregacional. Acá otra vez tenemos el mismo elemento de unos con otros, hablándonos unos a otros, enseñándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, y lo conecta con himnos, salmos y cánticos espirituales. Cantando al Señor, ¿con qué? Con gracia en nuestros corazones. Vayamos a otros 2 versículos más, allí mismo en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 14. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 14, y voy a leer el versículo 15 y el 26. Dice Primera de Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y miren lo que dice luego. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y el versículo 26 del mismo capítulo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, ¿sí lo notan? Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Nuevamente, 1 Corintios 14 es un capítulo donde Pablo está dando directrices específicas a la iglesia de Corinto en cuanto a su adoración pública y específicamente en cuanto al uso de dones espirituales. Y recordemos que aquí en el contexto de Corintios estaban vigentes los dones extraordinarios como las lenguas, como la interpretación de las lenguas, pero también nos habla de salmos. Pero ¿qué quiero hacer énfasis acá? Así como para Pablo el uso del amén era completamente normal en la iglesia, también lo eran los ¿qué? Los cánticos. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Para Pablo, cantar en la iglesia era algo completamente natural en la adoración. Y veamos un último versículo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. Apocalipsis 5, versículo 9 y 10. Dice ese texto de la Escritura. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Y qué de este último pasaje, iglesia? Pensemos en esto. El Antiguo Testamento nos enseña que los cánticos al Señor eran parte de la adoración pública. El Nuevo Testamento nos enseña que los cánticos al Señor eran parte de la adoración pública, como vimos en Efesios y en Colosenses. Y aquí se nos está diciendo que los cánticos al Señor serán parte de la adoración celestial, en el cielo, en los nuevos cielos, en la nueva tierra. La pregunta sería, si su pueblo, si los creyentes adorarán al Señor con cánticos en el cielo, ¿no lo haremos aquí y ahora, estando reunidos en su nombre? Por supuesto que sí. De manera, iglesia, que la Biblia es clara y abundante, que los cánticos al Señor son una parte necesaria de un culto público a Dios. No es un elemento que se pueda como negociar si sea voluntario o no. Pero ahora, en el tiempo que queda, hermanos de escuela dominical, quiero que consideremos algunos aspectos prácticos relacionados con el cántico
en la iglesia. ¿Cuáles son los propósitos de cantar al Señor en la iglesia? Vemos en la Biblia que por lo menos hay dos propósitos, dos fines, dos objetivos por los cuales cantamos a Dios en la iglesia. El primero, desde luego, es alabar a Dios mismo. Para eso fuimos creados, para eso fuimos formados. Cantamos para exaltar su nombre, cantamos porque Él es digno de ser alabado, cantamos porque Él nos manda alabarle, cantamos porque es nuestro deseo hacerlo, porque es nuestro deleite hacerlo. Pero un segundo propósito es también para la edificación de la iglesia misma. ¿Sí sabían eso? Que cada vez que ustedes y yo en la iglesia cantamos juntos al Señor, nos estamos edificando mutuamente. Entonces los cánticos son mucho más que eso. Según Efesios y según Colosenses, sirven para hablarnos unos a otros, para amonestarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros. Los cánticos dan sabiduría, porque el texto de Corintios que leímos ahorita termina diciendo para que todo se haga para edificación. Y allí incluía los salmos o los himnos. De manera que es evidente que cuando el cristiano canta al Señor, no solamente le está adorando a su Salvador, sino que Él mismo es edificado. Pero también nos edificamos unos a otros al cantar juntos al Señor. ¿Por qué? Porque somos animados, porque somos consolados, porque somos incluso exhortados en medio de lo que cantamos. Ahora, por un momento, también pensemos un poco lo relacionado con los salmos y los himnos. Salmos y los himnos. Nosotros somos testigos que en nuestro momento vivimos en una generación en la cual los salmos o los himnos clásicos antiguos poco a poco han sido, ¿qué? Relegados, marginados, rechazados por la cultura moderna y poco a poco han sido sustituidos o reemplazados por una adoración contemporánea que generalmente es una adoración vacía en cuanto a doctrinalmente hablando. No debemos olvidar, hermanos, que por la gracia del Señor tenemos un legado de adoración cristiana, un legado que nos dejaron y que debemos aprender a valorar y atesorar también en nuestros corazones. En cuanto a los himnos, ¿qué beneficio para la iglesia trae el uso del cántico de los himnos clásicos, himnos antiguos, que nos han sido dados a través de los siglos? ¿Qué beneficios podríamos mencionar? Bueno, pensemos en algunos de ellos. Por un lado, los himnos antiguos nos cuidan y nos protegen de la teología del momento. Nos ayudan a que, como dice la Escritura, no seamos movidos por todo viento de ¿qué? De doctrina. Nos cuida de mandamientos de hombres también. Los himnos antiguos y clásicos promueven y fortalecen nuestro conocimiento de Dios. Al ser ellos, si algo es bíblico, promueve que conozcamos al Señor más. Los himnos comunican ¿qué cosa? Doctrina. Los himnos comunican verdades cardinales de la fe cristiana. Los himnos antiguos tienen una tendencia, una característica, algo que los caracteriza casi generalmente a todos, y es que son ricos doctrinalmente hablando. Los himnos clásicos son una buena expresión de la Iglesia universal, de la Iglesia universal. ¿Por qué? Porque cuando cantamos himnos antiguos nos estamos uniendo, como dijo un pastor, al coro de todas las edades, lo que la iglesia ha cantado por siglos. Y hoy en día, pues es triste, como en muchas congregaciones cedemos o se cede a la cultura del momento y en el afán que hay de agradar al hombre, de agradar los sentidos, se termina deshonrando al Señor en su adoración.
Lo que debería ser para honra generalmente termina siendo para deshonra. Y acá quisiera mencionar a un pastor que creo que nos puede ayudar. Él se llama Paul Jones, abro comillas. Miren lo que él mencionó en cuanto a eso. La iglesia moderna, como el resto de la cultura occidental, está obsesionada y parece desinteresada en su rica herencia de música eclesiástica, que nos ha sido impartida por los santos de generaciones previas. Aunque la adoración se ha convertido en una palabra que es muy usada en los círculos eclesiásticos, muy poca atención se le da a la enseñanza bíblica acerca de la adoración. Como resultado, encontramos evangélicos extraviados de la adoración bíblica y justificando sus prácticas sobre la base del espíritu de la época. Una época que, ¿cómo es? Hedonista. ¿Qué quiere decir hedonista? Emocionalista, narcisista, relativista, enfocada en el yo. Y una época así difícilmente debería definir cómo nos acercamos a Dios. Medimos nuestro éxito. ¿Cómo medimos nuestro éxito? Por los números, nuestra importancia por cuán al día estamos y nuestra adoración, atención a esto, por cuán bien nos hace sentir. Cuán bien nos hace sentir. En las mentes de los creyentes contemporáneos, los himnos chocan con la espontaneidad, la simplicidad y el estilo que ha llegado a reinar la iglesia evangélica moderna. Ahora, hermanos, hay que tener un equilibrio en esto. No estoy diciendo que lo único que debamos cantar son himnos antiguos. No es que no se puedan cantar himnos o cánticos contemporáneos. ¿Saben cuál es el argumento? Porque todo himno clásico en su momento fue ¿qué? Contemporáneo. Si se compuso en 1500, bueno, en 1500 era un himno contemporáneo. Lo importante es que ya sea que el cántico sea antiguo o nuevo, sea que bíblico, sea bíblico. Y en cuanto a los salmos, ¿qué beneficio trae una iglesia cantar salmos? Bueno, los salmos son el himnario de Dios. Es el himnario inspirado por el Espíritu Santo. Y fueron diseñados con el propósito principal de ser cantados. Calvino decía lo siguiente, abro comillas: cuando hayamos mirado por todo lado y buscado por todo lado, no encontraremos mejores himnos ni más adecuados para el propósito de la adoración que los salmos de David, que fueron hablados por el Espíritu Santo y compuestos por él. Además, piensen esto, los salmos tienen algo que nos hacen que se identifica con nuestras experiencias como seres humanos. Los salmos nos enseñan a orar y muchas veces siempre son de instrucción y de consuelo. Sin embargo, el equilibrio nuevamente. A pesar de que los salmos son bíblicos y en los muchos beneficios que puede traer a la iglesia el uso del cántico de salmos, esto no quiere decir, ¿qué cosa? Que solo debamos cantar salmos o los salmos de David en la iglesia. Es decir, lo que quiero comunicar es que los salmos se podrían incluir en la adoración, pero no necesariamente hablamos de salmos exclusivamente en la iglesia, ¿me hago entender? Y muchos son los que tienen esta convicción hoy, hermanos queridos, hermanos en la fe, que en las iglesias solo cantan salmos. Pero creo que esto no es una conclusión bíblica, hermanos. ¿Por qué? Si todo tiene que ser lo que está inspirado, entonces en el culto no podría haber nada más una predicación, no sería lícita porque la predicación no es inspirada por el Espíritu Santo. No podríamos orar porque las oraciones, o sea, solo nos limitaríamos a ¿qué? A leer oraciones, a leer sermones en las Escrituras, ¿verdad? Otra razón, como iglesia somos llamados a adorar a Dios
bajo la luz de las verdades del Evangelio y no solamente bajo las sombras del Antiguo Testamento. ¿Podemos cantar salmos? Claro que sí, pero recordemos que estamos bajo un nuevo pacto que tiene realidades que el Antiguo Testamento, aunque estaban implícitas, en el Nuevo Testamento son más notorias. Si cantáramos los salmos solamente, ¿cómo cantaríamos de la Trinidad, de la expiación de Cristo, de su resurrección, de la elección? ¿Me hago entender? Aunque está implícitamente allí, no lo está tan claramente como sí lo vemos en el Nuevo Testamento. Además, otra razón para esto es que cuando en Efesios y en Colosenses, los versículos que ya vimos, acuérdense que Pablo usó 3 palabras: salmos, himnos y cánticos espirituales. Pablo no estaba pensando exclusivamente en los salmos de David. Es más, cuando el Nuevo Testamento se refiere a los salmos, se refiere como los salmos, como los salmos. De manera que no es cierto que el principio que regula la adoración en la iglesia lleve a la conclusión que deberíamos cantar salmos solamente. Eso no es cierto de ninguna manera. ¿Qué contraste hay con la adoración contemporánea? Con la adoración que suele caracterizar mucho de la cristiandad hoy en día. ¿Cómo es la adoración hoy en día, hermanos? Irreverente, desordenada, frívolas, superficiales, teológicamente vacías, emocionalistas, humanistas. Todo se centra en el sentido, cómo nos sentimos, me agrada. Y quiero terminar, hermanos, con 2 puntos. Y me refiero al contenido de la letra de nuestros cánticos y al uso de instrumentos musicales. La letra de nuestros cánticos y el uso de instrumentos musicales. ¿Es importante el contenido de lo que cantamos? Desde luego. En un sentido general es importante, pero cuánto más si se trata de cantar al Señor cuando su iglesia se reúne en su nombre. De manera que independientemente de la edad que tenga un himno, si es reciente o contemporáneo, lo importante es que estos cánticos sean bíblicos. No podemos cantar mentiras, no podemos cantar herejías doctrinales. Debemos cantar contenido que nos edifique, que nos instruya, que nos amoneste, himnos que estén centrados en el Padre, en Cristo, en el Espíritu Santo, himnos que expongan las verdades, las grandes verdades del Evangelio, la elección de Dios, la corrupción del hombre, la adopción, la justificación por la fe sola, la santificación, himnos que incluyan o cánticos que incluyan la persona de Cristo, su nacimiento, su humanidad, su divinidad, su muerte, sus sufrimientos, su resurrección, su ascensión, sufrimientos, la segunda venida de Cristo en gloria, letra que dé esperanza al pueblo de Dios, cánticos que contengan promesas, que nos hable de la eternidad, que nos den consuelo en la aflicción, porque como veíamos ahorita, uno de los propósitos de los cánticos es adorar al Señor, pero también ser ¿qué? Edificados, también ser edificados. De manera que, hermanos y amigos, está claro por la Escritura que somos llamados a cantar al Señor en la iglesia. ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Quiénes deben cantar en la adoración pública? Todos los que estén congregados. Y acá hago mención a algo muy importante. El cántico congregacional. El cántico congregacional a una voz. ¿Por qué el cántico congregacional es tan importante? Porque nosotros vimos en su momento que la adoración a Dios en la iglesia debe ser, ¿qué? ¿Recuerdan? Participativa. Participativa y no pasiva.
todos los pasajes que vimos al principio se refieren a un cántico congregacional, todos. Nuestro Señor Jesucristo cantó junto a ¿quién? A sus discípulos. Efesios, Colosenses, en el cielo, un cántico nuevo, ¿quiénes cantaban? Todos. Y aunque en el Antiguo Testamento eran los levitas quienes dirigían los cánticos, bajo el nuevo pacto todos los creyentes son llamados sacerdotes y son llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios, de manera que toda la iglesia es el ¿qué? El coro, el coro. Pensemos en esto, los cánticos que no son congregacionales, sino que son, podríamos llamarlos cánticos especiales, porque son dirigidos por uno, o por dos, o por tres, o cuatro en la iglesia, quizás puedan ser apropiados en otras ocasiones. Claro que sí, no se está diciendo que no. Pero para el culto público, lo que debe, el énfasis, la prioridad es el cántico congregacional. El cántico congregacional. Porque el cántico congregacional promueve la participación activa de la iglesia. Porque si no es así, pensemos en esto, si no es así y venimos a una iglesia o a un culto, vamos a hacer es como ¿qué? Como espectadores, como espectadores. Somos llamados a adorar al Señor y no admirar la alabanza en sí mismo. De manera que todo lo que perjudique, todo lo que ahogue la voz de la iglesia, el cántico congregacional, no debería promoverse en la iglesia. Es por esta la razón, hermanos, que creemos que la iglesia es la que alaba al Señor en su conjunto, en su totalidad. Por eso esa quizás también puede ser la razón por la cual ustedes notan que, por ejemplo, nosotros no tenemos grupos específicos de ¿qué? De alabanza, ¿cierto? Ahora, quiero hacer una aclaración. Esto no quiere decir que en la iglesia no puedan haber hermanos que ayuden en la dirección de los cánticos. Es algo diferente. Pueden haber hermanos dotados y que tengan los dones para dirigir a la iglesia en los cánticos al Señor. De hecho es útil y es necesario, porque si la Biblia habla de que todo se haga para edificación, requiere que los cánticos también tengan un orden. En cuanto a los instrumentos musicales, estos pueden llegar a ser usados legítimamente, pero atención a esto, la razón no es porque sea un mandamiento o una parte necesaria de la adoración. La parte necesaria, ¿cuál es? El cántico, el cántico. De hecho, por ejemplo, el Nuevo Testamento no da ninguna instrucción para el uso de instrumentos musicales como una parte necesaria de la adoración. De manera que una iglesia cristiana que decida, por ejemplo, no hacer uso de ningún instrumento musical, no está pecando en lo absoluto. Si una iglesia solo quiere cantar a capela, por ejemplo, lo puede hacer, porque el elemento son los cánticos. Porque lo que importa, como mencionaba ahorita, es el cántico congregacional. Sin embargo, hermanos y amigos, los instrumentos musicales pueden llegar a usarse como un acompañamiento al cántico. Y esa palabra fundamental, acompañamiento. Acompañamiento, no como un fin en sí mismo, no como un fin en sí mismo. ¿Cuál es el propósito de los instrumentos? Las iglesias que lo usan, acompañar el cántico. Estos de ninguna manera deben sustituir el canto congregacional. Esto tampoco quiere decir, hermanos, quiere decir que los instrumentos, por ejemplo, no deben ahogar el cántico de la iglesia también. Pero esto también quiere decir, no quiere decir que todos los instrumentos musicales que existen sean apropiados para la adoración pública. Porque si la adoración ha de ser reverente a Dios, entonces
si se ha de acompañar esos cánticos con instrumentos, ellos deben ser ¿qué? Adecuados para este fin, para adorar a Dios con reverencia. Acá quisiera citar nuevamente al reformador Calvino en esto. Él dice lo siguiente, abro comillas: siempre debe tomarse cuidado que el canto no sea ligero ni frívolo, sino que tenga seriedad y majestad. Y también, miren acá, hay una gran diferencia entre la música que uno hace para entretener a la gente en la mesa de nuestros hogares y los salmos que se cantan en la iglesia en presencia de Dios y de sus ángeles. Y es triste, hermanos, que en muchos lugares, congregaciones, la sensación que se da es la de estar ante un espectáculo. La sensación que se da es la de ser espectadores y no la de venir a participar de la adoración al Señor. Quiero finalizar con estas aplicaciones rápidamente. Hermanos, si algo hemos aprendido en estos estudios es que a veces las cosas no son tan superficiales como parecen ser. Miren que de cada elemento del culto que a veces pasamos o damos por sentado, tiene implicaciones. Y si algo quiero recalcar en este momento, que necesitamos todos nosotros, es que Dios nos ayude a cantar. Debemos aprender a cantar al Señor. Y acá me refiero, no me refiero musicalmente hablando. Me refiero a que hemos de aprender a cantar al Señor con el corazón, con gracia, con entendimiento, con gozo, con fervor. Para eso se requiere aprender, hermanos. ¿Qué quiero decir? Que necesitamos de la gracia de Dios para poder cantar al Señor como su palabra nos lo dice. Y todo lo debemos de hacer, por supuesto, con excelencia. Especialmente nuestros cánticos en la iglesia. Y una última palabra de exhortación para todos nosotros. Dios quiera que no se diga de nosotros estas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los judíos alguna vez. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ven por qué requerimos de la gracia del Señor para adorarle, para cantar? Porque Él sí conoce nuestro corazón. Él sabe identificar muy bien cuando solo le honramos de labios para afuera. Él sabe identificar muy bien en dónde está nuestro corazón. Amén, hermanos, vamos a orar. Señor, te adoramos en este momento. Te damos gracias por tu palabra, porque ella, Señor, es útil para enseñarnos muchas cosas. Nos corrige, nos instruye y nos redarguye también. Gracias porque en cuanto a la iglesia, Señor, y a su adoración, tú has sido muy específico y lo has dejado revelado y escrito en tu palabra. Y hoy, Señor, a la conclusión que llegamos de esta reflexión es que necesitamos de tu gracia, incluso para poder adorarte. Necesitamos de Cristo Jesús para que nuestros cánticos sean aceptables ante ti. Perdónanos, Señor, porque sin duda alguna muchas veces hemos cantado a ti sin el corazón, solo de labios para afuera. No te hemos cantado de corazón, con gracia. Ayúdanos, Padre Celestial, a cantar esos salmos o himnos o cánticos espirituales con gozo, con alegría, y también quieras tú edificarnos a través de ello. Gracias porque tuviste a bien dejar este elemento del culto para que tu iglesia en cada reunión pueda fortalecerse, Señor, a través de estos cánticos. Te adoramos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.